Si te gusta ayudar a la gente, aunque sea con una pequeña aportación, para que tengan una vida mejor y además te gusta leer, este editorial te interesa. Aunque ha pasado el Día del Libro en Almería y en toda España, esta semana ha llegado a mis manos uno recién salido del horno, que ya tiene una gran aceptación por parte del público en general. Se trata del libro El cielo sostiene la tierra, de Lucía Dominguín Bosé, editado por la editorial Círculo Rojo y cuyo director y fundador es Alberto Cerezuela. Casi todo el mundo conoce a Lucía por una cosa o por otra, así que no tengo que explicar quién es ella. Lucía no es almeriense, y aunque en la edición anterior dije que promocionaría libros, música y demás trabajos de artistas de Almería, ella tiene una conexión especial, cultural y podría añadir que emocional con la tierra almeriense. En este libro, Lucía nos abre las puertas de su vida, aunque no de su intimidad, así que las revistas del corazón ya conocéis dónde está la salida. En estas páginas nos cuenta sus experiencias, mostrándonos lo que llegó a sufrir, reflexionar y aprender durante las diferentes etapas vitales y lo que todo esto le aportó para seguir avanzando con fuerza en la vida. Podría tratarse de un libro de autoayuda, pero yo lo considero un acompañamiento hacia el interior de uno mismo, porque seguro que mucho de lo que Lucía cuenta en el libro nos ha pasado o nos pasa a nosotros. Junto a Marisa Chulilla y Giorgio Landi, iba a decir que nos lanzamos a un vacío oscuro hacia nuestro interior, pero más bien diría que entramos en una casa con todas las habitaciones oscuras y que poco a poco, con la luz que Lucía desprende y con los consejos que aportan Marisa y Giorgio en el libro, van iluminando cada rincón de nuestra propia vida para que nosotros mismos encontremos una solución al problema que tengamos o que nos encontremos en ese rincón. Un momento que puede darnos miedo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando esa luz se encienda. Aún así, vamos a tener el apoyo de ellos tres y de sus palabras para que ese encuentro no sea tan trágico y de sopetón, una palabra que gusta mucho a Lucía Dominguín. Desde luego es un libro que nos provoca un encontronazo con todos nuestros sentimientos. Puedes comenzar llorando, puedes reír por algunas cosas que han sucedido a Lucía en su vida, puedes asombrarte de lo que ha vivido y con quién, puedes ponerte en modo reflexivo con muchas de sus frases y encontrar una salida, o al menos intentarlo, al conflicto interior que tengas. Y todo esto dentro de un ambiente de meditación que tú consigas crear en ese momento de lectura y que tanto Lucía como Marisa y Giorgio te ayudarán a alcanzar. Digamos que van a ser nuestros ángeles en un camino en el que pasaremos de las baldosas oscuras a las doradas. Quiero aconsejaros un segundo libro, aunque ya hablé de este en su momento, que se titula Poesías del alma, de Marichu del Pozo, otra mujer muy enamorada de Almería y que como Lucía ha tenido y tiene una vida llena de experiencias. Con su libro de poemas, Marichu también nos abre su corazón y su alma, nunca mejor dicho. Aunque en teoría Marichu había escrito este libro como homenaje a la mujer, a medida que lo vas leyendo te das cuenta de que los temas que trata, sus pensamientos y reflexiones son universales, conectando tanto con mujeres como con hombres. Un libro que, como El cielo sostiene la tierra, no te va a decepcionar y te va a dar mucho en qué pensar. Comentaros que todo lo que se recaude con la venta de El cielo sostiene la tierra y de Poesías del alma irá íntegramente a la Fundación Isabel Enrique Díaz, cuyo presidente es Luis García Enrique. Digamos que es como otro ángel de la guarda que hace milagros con todo lo que toca y todo lo que piensa, para así ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Para qué servirá todo lo que se recaude? Para apoyar, entre otros proyectos, al que es considerado nuestro ángel, Tano, y a otros niños que sufren el síndrome de Angelman. Quiero recalcar que el objetivo principal y el mayor sueño de la Fundación es conseguir su centro de terapias en Huércal de Almería para ayudar a todas estas personas. Y por lo que parece, y según palabras del propio alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, en una entrevista a Candil Radio, ya se comienzan a dar unos primeros pasos. Aún así, el camino es largo y se necesita mucha ayuda, nuestra ayuda. Por eso os aconsejo comprar estos dos libros: El cielo sostiene la tierra, de Lucía Dominguín Bosé, y Poesías del alma, de Marichu del Pozo. Sinceramente, porque además de tener una buena lectura, estaréis ayudando a las personas menos favorecidas de nuestra sociedad a que tengan, o por lo menos a intentar que tengan, una vida mejor con ayuda no solamente nuestra, sino del equipo de voluntarios de la Fundación Isabel Enrique Díaz. Para más información podéis entrar en la web fundacionisabelenriquediaz.org. Si queréis comprar los libros, o uno de ellos, como mejor os guste, podéis entrar en Amazon, buscarlo por su título y comprarlo, así de sencillo. En pocos días lo vais a tener en casa. Os recuerdo una vez más, todo lo que se consiga con la venta de estos libros irá a parar íntegramente a la Fundación Isabel Enrique Díaz. Gracias por vuestra ayuda. Y ahora, noticias.
Se abre esta nueva edición de Estos Almería Sácio felicitando a La Voz de Almería, que este mes cumple 85 años de historia. Y por ese motivo, el 23 de abril, los compañeros de rotativo decidieron salir a la calle para celebrarlo con todos los almerienses. Durante este día del libro, trabajadores del periódico repartieron más de 2.000 ejemplares muy especiales con una portada titulada Orgullosos de Almería y cientos de claveles para conmemorar sus casi 9 décadas de existencia. Además, y para regalo de todos sus lectores, La Voz de Almería estrena nueva imagen corporativa, un cambio de diseño que tiene el beneplácito de los almerienses. Todo comenzó un 1 de abril de 1939, justo el día que terminó la Guerra Civil en España, cuando nació un periódico en la capital almeriense denominado Nueva España, un diario que iba a convertirse en el órgano del movimiento durante todo el franquismo. Aunque a los 2 días tuvo que cambiar el nombre, ya que en otras 2 localidades de España, en Huesca y en Oviedo, había 2 periódicos con el mismo nombre. De ahí pasó a llamarse Yugo, hasta octubre de 1962, en el que cambia su denominación por la actual La Voz de Almería. Desde entonces, Nueva España, Yugo o La Voz de Almería, y durante estos 85 años ha ido mostrando la vida y la historia de Almería capital y provincia desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días, entrando en cada una de nuestras casas y bares de la capital y en la actualidad también en nuestras pantallas de ordenador, tablet o móvil a través de su página web, informando a los almerienses siempre con la información veraz y contrastada de toda noticia importante que ha ocurrido y ocurre, tanto en su región como en el resto del territorio español y extranjero. De la mano de todos los profesionales de la información que han pasado por la redacción, ha sido y es testigo de los acontecimientos que han transformado la ciudad y la provincia de Almería y la vida de sus habitantes. 85 años que han valido a La Voz de Almería para convertirse en el periódico decano y de mayor difusión de la provincia de Almería. Muchas felicidades, compañeros, y por otros 85 años más. Los vecinos de Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, en el barrio de La Cañada, parece que van a poder descansar un poco más y mejor por las noches después de que el Ayuntamiento de Almería haya instalado por fin un centenar de puntos de luz en los caminos de la barriada. Tras haber esperado más de una década, los vecinos de la zona, y después de la realización de las oportunas pruebas, la verificación del buen funcionamiento y el poner en uso esta nueva infraestructura, el concejal responsable del área de sostenibilidad medioambiental y energética, Antonio Urdiales, ha dado el visto bueno a toda la instalación. Aunque queda pendiente la recepción de trabajos como la señalización con bandas reflectantes de columnas en algunas de las calles de la zona. Urdiales ha comentado que la iluminación de estos caminos de titularidad municipal, además de mejorar las condiciones de circulación y tránsito allí donde ha alcanzado, favorecerá la seguridad de viviendas y explotaciones agrarias. Este trabajo continuará con otras 2 etapas que llegarán a las zonas de los parajes Ferris y Trafaliñas, también situados en el barrio de La Cañada, donde se instalarán otras 200 luces más. Cuando se terminen las obras, se habrán instalado un total de 306 luminarias que se situarán a lo largo de algo más de 8 kilómetros de caminos rurales en La Cañada. Aunque no todos son alegrías, haciendo hincapié a lo que ha comentado el concejal Urdiales con lo de caminos de titularidad municipal, ciertos lugares como la barriada del Llano de la Molina seguirán sin las tan esperadas farolas por parte del ayuntamiento, ya que no están inscritas en dichos proyectos. Algo habrá que hacer al respecto y demostrar que el compromiso municipal del consistorio de la alcaldesa María del Mar Vázquez sigue en pie con estos vecinos de la ciudad de Almería. Unos almerienses que van a tener que seguir haciendo guardia por las noches para que los amigos de lo ajeno no entren en sus casas y cortijos y roben todo lo que se encuentren en su camino. Señores del ayuntamiento, hay que seguir iluminando esos compromisos. Nueva denuncia que demuestra una vez más que Almería es una auténtica isla en todos los sentidos. De nuevo, la conexión por ferrocarril es el tema a discutir por parte de todos. Almería es el área metropolitana más grande de Andalucía que todavía no cuenta con un sistema de transporte ferroviario sostenible, así, sin anestesia. Aunque el número de habitantes de la provincia se sitúa a comienzos de 2024 en 761.379 almerienses y a pesar de estar creciendo más cada año, en la región de Almería no existe una red de cercanías para conectar las diferentes localidades de la provincia, sobre todo las más grandes. Solo en el área que abarca el Poniente, el Bajo Andarax y la ciudad de Almería ya viven 500.000 de personas. A pesar de ser una zona con tanta actividad, no hay sistema de transporte públicos grandes, como trenes o tranvías, que ayuden a la gente a moverse de manera más ecológica y eficiente. Esto hace que muchas personas tengan que depender del coche para desplazarse. Lo más sorprendente, que el nuevo plan de movilidad del área metropolitana de Almería, que está siendo presentado para el que el público lo revise y opine, solo proponga construir nuevas vías de tren para conectar núcleos urbanos en una alternativa descartada por su coste.
Muchos almerienses se preguntan por qué se sigue insistiendo en algo tan costoso cuando podría haber soluciones más económicas y prácticas. La propuesta más parecida fue el estudio de viabilidad del tranvía urbano, archivado en un cajón. Desde luego que Almería está en el vagón de cola del transporte ferroviario, muy por detrás de Sevilla y Málaga, que cuentan con redes de cercanías y metro. Granada, que cuenta con metro y se extiende hasta poblaciones del entorno metropolitano, ampliándose cada vez más. O el área Cádiz-Jerez, que cuenta con trenes de cercanías y con el tren tram de la Bahía, lo que complementa el acceso ferroviario desde municipios como Chiclana y San Fernando. Ya es hora de que se ponga en marcha la máquina que haga que Almería avance por la vía rápida. De nuevo, triste noticia para la sanidad en Almería, que ha visto cómo las listas de espera para una intervención quirúrgica o para acceder a una primera consulta con el especialista se ha incrementado en 3.000 usuarios más, lo que lleva la cifra a casi 95.000 pacientes esperando que en algún momento de su vida les llegue el turno para ser operados o para tener una primera cita con el médico especialista. Ojo, porque este número es de los datos publicados sobre los 3 hospitales más grandes de la provincia: el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, el Hospital Universitario Poniente de Ejido y el Hospital La Inmaculada de Huercalovera. La lista aún podría ser mayor, ya que no se tiene en cuenta las cifras del Hospital El Toyo y tampoco el número de pacientes que hasta la fecha esperan una cita para realizarse una prueba diagnóstica. Así que la cifra puede aumentar hasta más de 100.000 usuarios afectados. A finales de 2023, ya que no hay cifras actuales más recientes, las especialidades con mayor número de lista de espera son medicina física y rehabilitación, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, cirugía ortopédica y neurología. El delegado de salud en la Almería, Juan de la Cruz Belmonte, se excusa en que el aumento en las listas de espera para tratamientos médicos y cirugías no es algo exclusivo de esta región, sino que es un problema que se está viendo en todo el país. Añade que tras la pandemia se ha incrementado la demanda de consultas externas y de indicaciones quirúrgicas. Termina diciendo que hay un déficit de profesionales que dificulta que se abran quirófanos, pero se está intentando paliar con el plan de garantía sanitaria anunciado por el gobierno andaluz, que posiblemente reducirá las listas. Y es que aunque el delegado no comenta la cifra, Almería necesita más de 2.500 profesionales sanitarios a nivel de enfermería para llegar a la media europea. Almería se convierte así, y ya se dijo en 2022, en la provincia que menos profesionales por paciente tiene en toda Andalucía y la que peores ratios de enfermeros tiene por habitante de España. Va siendo hora de que se tome el pulso a la sanidad pública de Almería y que delegados, consejeros, diputados y senadores se dejen ya de excusas y se pongan a operar esta situación que está provocando un estado de coma casi irreversible en la sanidad pública almeriense. Hace poco más de un mes abrió una tienda de moda en el centro de Almería, concretamente en la plaza de San Pedro con calle Torres número 4, Atelier Liubasha Quilesco, un comercio que ha despertado el interés de muchas chicas y mujeres almerienses. Este pequeño local, que está decorado al más estilo minimalista, está regentado por la diseñadora de moda ucraniana Liubasha Quilesco, con 17 años de experiencia en el mundo del diseño de la alta costura. Hace 2 años Quilesco tuvo que huir de su país, Ucrania, por culpa de la guerra, instalándose en Almería, un lugar que le ha aportado mucha suerte y del que se ha quedado enamorada por la simpatía de la gente y su entorno natural. Cuando entréis al atelier os vais a encontrar vestidos y diseños con una perfecta elaboración y un estilo que se adapta a las necesidades y personalidad de quien se lo va a poner. Vestidos mini, de cóctel, de noche, cortos, de novia o vestidos ligeros de seda, entre otros. Además, también puedes echar un vistazo a los corsés de su colección y complementos de calidad, desde pulseras, collares y peinetas hasta tocados, pamelas, diademas y bolsos. Desde luego que vais a poder disfrutar de todos estos diseños como si estuvierais en una auténtica pasarela de modas. Puede ser que te parezcan algo caros, pero piensa que Liubasha Quilesco busca la felicidad de quien va a disfrutar de sus diseños. A la diseñadora ucraniana le gusta escucharos y captar vuestra energía para poder crear una pieza única y exclusiva para vosotras. No lo pienses más y pásate por el atelier Liubasha Quilesco en la plaza de San Pedro con calle Torres número 4. Encuentra lo que más te interese y sal de la tienda guapa no, guapísima para eventos y ocasiones especiales. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios.
Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.